C45. ¿Es esa persona el padre de nuestra maestra? Tartamudeando, el niño parpadeó nerviosamente. Mentiras, él no es como nuestra maestra en absoluto. Una niña pequeña, más pequeña que el niño, gimió y otros niños que se acurrucaron detrás de Leila reaccionaron de manera idéntica. Sus ojos se abrieron como platos con miedo tan pronto como Bill Remer apareció frente a ellos. Bill estaba bastante indiferente ante su reacción no tan extraordinaria. No le gustaban los niños alborotadores, pero Leila le había suplicado especialmente que dedicara su tiempo a guiar a los niños que venían a hacer un picnic en el bosque de Arvis por un día. Pero él ya sentía que este no era un trabajo fácil. Niños, el tío Bill es una buena persona. Leila sonrió mientras consolaba a sus alumnos. La tímida niña de hace un tiempo volvió a romper en llanto después de que Bill mostrara su sonrisa llena de dientes. Mierda, yo no hago nada. Tío. Leila silenció rápidamente las maldiciones violentas de Bill y se arrodilló frente al niño que sollozaba. Incapaz de sonreír o fruncir el ceño, Bill solo podía mirar a las diminutas criaturas con una cara burlona. El tío Bill es un hombre muy agradable y hoy nos llevará por el bosque. El niño que sollozaba en sus brazos dejó de llorar y Leila continuó con su loable explicación. Vamos a estudiar flores y árboles en el bosque con el tío Bill. No será divertido. Los niños parecían estar en desacuerdo con las palabras de su maestra, pero asintieron a regañadientes al mismo tiempo. ¡Qué montón de llorones! Bill se rascó la cabeza y comenzó a liderar el camino. Leila y los niños se apresuraron a seguir su ejemplo. Ahora que lo pienso, creo que tenías más o menos la misma edad que esos niños cuando te conocí. Los labios rígidos de Bill se suavizaron cuando un recuerdo inundó sus pensamientos. Tío, todos estos niños tienen menos de 10 años, replicó Leila con el ceño fruncido. Tenía 11 años en ese momento, a punto de cumplir 12. Bill estaba bromeando cuando dijo eso, pero Leila se lo tomó en serio y ella replicó diciendo su edad como lo hizo la primera vez que vino a Arvis. Bill se rió, recordando ese día. Leila, su pequeña niña a la que siempre le había disgustado que la etiquetaran como pequeña, ahora se había convertido en una hermosa dama. Era un poco más de la una cuando Matías regresó a la finca. El auto atravesó la mansión y se dirigió al anexo frente al río. El conductor y su ayudante quedaron desconcertados al principio por su sorprendente orden, pero pronto entendieron cuando recordaron que era un día de picnic para los niños de la escuela rural. Este tipo de evento benéfico era principalmente deber de la anfitriona, pero no había razón para excluir al duque de participar. Un destello de luz solar brillante rebotó en el árbol y atrapó los arbustos en sus haces mientras el automóvil atravesaba el bosque hacia la orilla del río. El esplendor del bosque teñido de rojos y naranjas y el río prístino chispeante de luminosas escamas de agua se convirtieron en un cerco natural que rodeaba ambos lados del camino. Arvis era un lugar que ofrecía vistas pintorescas durante todo el año, pero el período con la belleza más espléndida con diferencia era el otoño. Matías se quedó mirando la vista escénica que pasó como una escena de película con una sensación extraña. Arvis, tal como él lo conocía, era un verano verde o un plácido invierno nevado. En la primavera de su 12º año, heredó el título de duque tras la muerte de su padre. Y al verano siguiente, se matriculó en un colegio de la capital. A partir de entonces pasó la primavera y el otoño en Rats y el verano y el invierno en Karlsbad, llevando una vida dividida entre las dos ciudades. Duque, ha pasado un tiempo desde que pasaste el otoño en Karlsbad, ¿no? El conductor que estaba observando a Matías mientras miraba por la ventana, preguntó cuidadosamente. Sí, eso es verdad. Matías asintió con una sonrisa otoñal al repasar su recuerdo otoñal de 11 años. Había pasado mucho tiempo, pero su vida apenas parecía diferente entre entonces y ahora. Fue criado como el heredero de la familia desde su nacimiento y preparado para suceder a su padre como duque de Erhard. Era una vida trazada de antemano, solo que su turno había llegado antes de lo planeado. Y el mismo círculo se aplicaría al futuro heredero de Erhard, a quien el y Claudine tendrían. Igual que su vida, que fue paralela a la de su padre. Matías apartó la mirada de la ventanilla del coche donde se desarrollaba el desconocido paisaje otoñal. El automóvil se detuvo en breve en el muelle del anexo. Cuando el conductor abrió la puerta del asiento trasero, fue recibido por las risas y charlas de los niños. Después de salir del auto, Matías miró en la dirección del sonido. Los niños pequeños que había visto esta mañana paseaban alegremente por la orilla del río. El jardinero los seguía y, Leila, su radiante sonrisa se parecía al sol de otoño. Se miraron a los ojos en el momento en que ella apartó la cabeza de los niños. Estaba vestida con una amplia blusa con cuello de encaje y una falda de color rojo arce. Su atuendo de maestra se veía genial, pero todo lo demás en ella era torpe. Matías se abotonó el traje y caminó hacia el sol otoñal. Vaya, ¿ese es el duque Erhard?, preguntó la señora Greber, sorprendida mientras miraba a Matías acercándose a ellos. Era madre de 2 hijos y maestra de salón de clases de la clase avanzada. Dios mío, esta es la primera vez que lo veo tan cerca. Es incluso más guapo en persona que en la foto del periódico. Murmuró en un tono animado, sin darle a Leila la oportunidad de responder. La reacción jovial de la señora Greber hizo que Leila se diera cuenta de la notable reputación del duque Erhard. Los ciudadanos lo admiraban y respetaban, su rostro aparecía a menudo en las publicaciones. Pero a sus ojos, Matías von Erhard no era más que un psicópata. Por cierto, señorita Llewellyn, la señora Greber estaba a punto de hablar cuando Matías se paró frente a ellos. Hola, duque. Bill, que estaba ocupado discutiendo con los niños, se acercó rápidamente a ellos y los saludó, lo que también hizo que la señora
Greber se uniera. Todavía amargada por su comportamiento idiota el fin de semana pasado, Leila inclinó la cabeza con retraso. Maldición, debería haberle tirado esos tubérculos. Caminó a casa desde el invernadero ese día con sentimientos terribles. Incluso si pudiera rebobinar el tiempo, no se atrevería a cometer tal descaro. Eso es lo que tenía que decirse a sí misma para calmar su frustración. ¿Le gustaría presentarme a esta persona, señorita Llewellyn? Matías le preguntó amablemente cuando Leila había levantado la cabeza. Sus modales caballerosos, reales y corteses la asombraron. Parecía ser una persona totalmente diferente. Las impresiones de los demás sobre el duque Erhard siempre serán así. Esa intuición la asombró. Leila. El confundido Bill le dio unas palmaditas en la espalda. Sí, duque. Leila rápidamente recobró el sentido y tomó una postura perfecta, juntando sus manos debajo de su ombligo. Decidió no perder los estribos porque no le tiró los tubérculos. Se dispuso a demostrarle al duque que se había pulido a sí misma hasta convertirse en un adulto decente, lejos de la niña en el bosque que podía molestar a su antojo. Leila le presentó a la señora Greber de manera profesional. También explicó pacientemente a los niños maravillados quién era el duque de Erhard. Leila decidió aceptar la adoración de sus niños por él, aunque no podía estar de acuerdo con la mayor parte de lo que decían. Si tuviera que decir la verdad sobre la terrible persona que era, tendría que usar palabras ofensivas que ningún niño debería escuchar. Muchas gracias por permitirnos tener un picnic de otoño, duque. Leila se paró con confianza frente a él, con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada, orgullosa de su actuación. Gracias a ti, los niños se lo están pasando genial. También hizo un leve énfasis en el término niños para subrayar su posición como maestra. En realidad, los labios de Matías se levantaron ligeramente mientras hablaba. La que se está divirtiendo parece ser la señorita Llewellyn. Disculpe. Matías se quedó callado ante su pregunta. Hizo poco más que reírse disimuladamente de su expresión atónita y se despidió de la señora Greber y los niños con su personalidad caballerosa que fue capaz de enmascarar su personalidad retorcida. Matías, su ayudante y el conductor dieron marcha atrás y abandonaron la escena. Leila se quedó en silencio mirando sus espaldas mientras se acercaban al anexo frente al río. Ella perdió la comprensión de sus palabras hasta que la señora Greber le dio la respuesta. Señorita Llewellyn. Sí. Tu cabeza. Un poco tímida, la señora Greber señaló por encima de su cabeza. Cabeza, ¿qué le pasa a mi cabeza? El rostro desconcertado de Leila se arrugó cuando sintió el suave toque de las flores y las hojas de hierba en la cabeza. Corona de flores. Había una corona de flores adornando su cabeza. Mónica, su alumna más joven y más cercana, había puesto la corona de flores silvestres que había hecho como le había enseñado el tío Bill. La señora Greber se sintió muy mal por no decírselo. Estaba a punto de decírtelo, pero el duque Erhard llegó de repente. Leila tenía cara de piedra. Ella no podía hablar y solo parpadeó. Así que fingí actuar como un adulto mientras usaba esto. Una oleada de vergüenza se apoderó de ella. Casi gritó las malas palabras que el tío Bill solía usar si no fuera por los niños. Está bien, maestra. Mónica, la niña que le regaló la corona de flores a Leila, la vitoreaba con cariño. Te ves guapa, como una princesa. Los otros niños estuvieron de acuerdo con Mónica y asintieron con la cabeza juntos. Leila parecía saber muy bien por qué el tío Bill se reía tanto. Si uno podía morir de vergüenza, estaba dispuesta a quedarse profundamente dormida en este hermoso día de otoño. No hay nada de qué avergonzarse. Bill, encantado, le dio unas palmaditas en la espalda. Fue un poco vergonzoso, pero no es como si hubieras cometido un crimen o algo así. Ante sus palabras que no eran para nada reconfortantes, las mejillas de Leila se pusieron carmesí como una manzana madura. Entonces, de la nada, la alcanzó una experiencia aún más terrible. Señor señorita Llewellyn. Mark Evers, que se había marchado antes con el duque, volvió con una sonrisa vivaz. El duque ha invitado a los niños de picnic a su anexo. Quiere tomar el té con todos. Por supuesto, junto con los dos profesores y usted también, señor Remer. ¡Guau! Los vítores frenéticos de los niños se podían escuchar haciendo eco a través del bosque. La señora Greber se quedó boquiabierta y a Bill no pareció disgustarle la invitación del duque. En la emoción de todos, Leila miró fijamente hacia el cielo, agarrando la flor que coronaba su cabeza. Sabía que la vergüenza no podía matar a una persona, pero rezaba para que al menos pudiera noquearla. Leila rogó encarecidamente, pero su mente estaba tan clara como el deslumbrante azul del cielo de otoño. C46. Los niños parlanchines y ruidosos que habían estado riendo hasta que les dolían los oídos se calmaron sorprendentemente en el momento en que entraron al anexo. Sus ojos brillaban con deleite mientras miraban alrededor de la casa, pero no podían atreverse a hacer bromas y tonterías como antes. Leila tuvo que apaciguar primero a la asustada Mónica, por lo que fue la última en entrar en el anexo, y los sirvientes recibieron a los jóvenes invitados del duque con el mismo servilismo que daban a los invitados VIP. Por aquí, por favor. Uno de los sirvientes escoltó rápidamente a los niños que esperaban desde el salón de invitados hasta la sala de estar. En el interior, Matías estaba sentado con la espalda contra la ventana que daba al río, había estado esperando a que llegaran. Leila contuvo la respiración mientras entraba en el lugar plagado de recuerdos horribles, vergonzosos y humillantes. Muchas gracias por su amabilidad al permitirnos visitar Arbis, duque. La señora Greber fue efusiva en su agradecimiento y su vivacidad tranquilizó a Leila.
Esperaba que su amiga maestra asumiera el papel de conversador del duque, para poder sentarse en silencio como los muebles de la habitación y abandonar el lugar cuando terminaran las bromas. Más bien, debería estar agradecido con todos ustedes por aceptar mi repentina invitación. Matías les dio la bienvenida mientras se levantaba de su asiento. La luz de fondo de la ventana proyectaba una sombra sobre su rostro, pero amplificaba la sensación de su presencia. Maestra, me duele. Los susurros de Mónica sobresaltaron a Leila, que miraba fijamente su silueta. Me duele la mano. Mónica gimió de dolor. Los ojos de Leila se abrieron cuando se dio cuenta de que estaba agarrando la mano de la niña con demasiada fuerza. Oh, lo siento mucho, Mónica. Presa del pánico, masajeó la muñeca de Mónica y en ese momento, la puerta se abrió de golpe hacia el balcón que daba a la orilla del río. El olor a agua fresca flotaba desde la puerta abierta. Leila se giró para encarar la vista. Una suntuosa mesa de té que estaba instalada en la terraza bañada por el sol y el mantel blanco que se balanceaba suavemente con el viento capturó sus ojos en un abrir y cerrar de ojos. Vamos. La mirada de Matías voló de Leila a la señora Greber. La maestra aceptó su escolta colocando suavemente su mano sobre su brazo con sus mejillas sonrojadas. Los niños asombrados, que nunca habían tenido una hora del té de este tipo, siguieron felices al duque con una expresión de celo en el rostro. Leila caminó con Mónica a cuestas y fue la última en dirigirse al balcón. Vaya, maestra, siento que me estoy convirtiendo en una princesa. Mientras caminaba hacia el balcón, Mónica puso los ojos en blanco y su rostro inocente brilló con adoración. Leila no pudo discutir los elogios de la niña, ya que la variedad de bocados de colores vibrantes que se servía en la mesa del balcón parecía bastante apetitosa. Fue increíble pensar en la prontitud con la que tenían todo listo. Vio el ramo de flores de aliento de bebé y ásteres rojos que adornaban el centro de la mesa. Había tazas de té y cubiertos exquisitos sobre la mesa, demasiados para los escolares rurales, y la belleza escénica del río Sulter más allá de la barandilla fue el escenario perfecto para sus comidas de la tarde. Un rayo de sol golpeó el marco de sus gafas delgadas y se hizo añicos como metralla. Los ojos de Matías vagaron por esos fragmentos de luz. El río que fluye de color azul joya, la hija del cielo, el sol blanco y brillante. El mar de árboles bajo una guirnalda de escarlatas y dorados. En el momento otoñal de Arbis, donde todos los hermosos colores de la naturaleza eran más vívidos, sus ojos se encontraron. Mónica estaba encantada con la luna. Se reía sin parar de lo bonito que era el anexo, de lo guapo que era el duque y del sabroso pastel que había comido. Esa niña no pudo evitar ensalzar todo. ¡Guau! Esta vez, a ese niño le enganchó la bola de helado. Sus ojos brillaron ante el plato de helado y rápidamente extendió su mano hacia Leila sentada a su lado. Leila miró sorprendida y Mónica susurró. Maestra, sabe a nubes. Leila parpadeó varias veces antes de captar lo que la niña estaba tratando de decir. Con una sonrisa tomó una servilleta y limpió suavemente los labios de Mónica para limpiar la mancha de helado en sus labios. Mónica acababa de empezar la escuela este año. Era físicamente más pequeña que sus compañeras, una gata asustadiza y todavía una niña tímida. Su naturaleza introvertida le dificultaba socializar con otros niños. Solía llorar, queriendo volver a casa todos los días y durante las primeras semanas, Leila tuvo que luchar cuesta arriba para hacer frente a esa niña. Pero ahora, ella era la mejor discípula de Leila entre sus compañeros de clase. Después de enterarse de que la madre de Mónica murió a causa de una enfermedad la primavera pasada, Leila tuvo una comprensión más profunda del corazón de la niña. Maestra, usted también debería probarlo. No, Mónica, la maestra está bien. Leila tuvo escrúpulos por un momento, pero ella se negó con madurez. Aunque no había ninguna ley que prohibiera a los adultos comer helado, ella no quería parecer infantil frente al duque al comer el helado que se preparó solo para los niños. Leila tomó otro sorbo del té medio frío mientras escuchaba a escondidas la conversación de mesa en curso. La señora Greber dirigía la conversación con una actitud burbujeante tal como deseaba. Mientras tanto, liberando su mente de su carga, Leila lanzó una mirada a Matías, que estaba sentado en la silla principal. Estaba escuchando atentamente a la señora Greber. Sus breves respuestas y su sonrisa presentaron una cortesía impecable. Por extraño que parezca, al mostrar un giro tan perfecto, las otras personas podían sentir su dominio y clase en la relación. Todos sus gestos eran altivos pero elegantes al mismo tiempo. Como una investigadora, observó atentamente a Matías cuando Mónica se levantó de repente y se acercó a ella con un tazón de helado. Maestra, este helado es tan delicioso. Por favor, pruébalo. Cuando su diminuta mano estaba tirando de su manga, Leila se estremeció y se echó hacia atrás. Mónica dejó caer el cuenco de helado y se salpicó toda la falda. El ruidoso alboroto atrajo la atención de todos los que estaban sentados en la mesa hacia ella. Lo siento, maestra. Mónica palideció cuando el tazón cayó al piso de madera cubriendo la falda de su maestra con helado. Las lágrimas brotaron lentamente de sus ojos. No llores, la maestra está bien. Leila sonrió y rápidamente limpió el helado con la servilleta para calmar a la niña. Mientras tanto, las criadas los alcanzaron rápidamente y se apresuraron a limpiar el piso mojado. Leila estaba nerviosa después de echar un vistazo a sus manos pegajosas y su falda manchada. Al ver eso, Matías le hizo un gesto a la criada que estaba cerca de ella y rápidamente llevó a Leila al tocador. Mónica estuvo a punto de echarse a llorar cuando Leila salió de la terraza, pero por suerte Bill Remer la calmó. Al mismo tiempo, Mark Ever se acercó discretamente. Duque, el conde Klein quiere tener una llamada contigo. Cuanto más lo frotaba, más grande y más rebelde se volvía la mancha de helado en su falda.
Leila se dio por vencida y simplemente se lavó las manos y la cara. Por suerte, vestía una falda escocesa de color oscuro que ayudó mucho a disimular la mancha. Cerró con cuidado el grifo dorado del fregadero y miró su reflejo en el espejo. Sus mejillas estaban sonrojadas debido a un esfuerzo infructuoso por quitar las manchas de helado de su falda. Se arregló el cabello caído y respiró hondo antes de salir del tocador. No pasó mucho tiempo antes de que se tensara de nuevo con una sensación de pesadez en el estómago cuando vio al duque apoyado contra la pared del pasillo que conducía a la sala de estar. Matías la miró sonriendo cuando ella jadeó. «Maldita sea». Frunció el ceño y miró a su alrededor. No había nadie más aquí y su mente daba vueltas, alarmada por lo que podría pasar a continuación. «No me digas que me ha estado esperando». Después de varios minutos, él permaneció allí de pie, mirándola con indiferencia. Una mueca se escapó de la comisura de sus labios, una sonrisa satírica que aquellos que lo alababan como un aristócrata sin defectos nunca conocerían. Cada vez que esbozaba una sonrisa como esa, Leila sabía que algo malo le iba a pasar. Una corazonada siniestra la abrumó. Ella tragó saliva con las manos temblorosas apretadas, esperando que él se quitara del camino. Pero Leila decidió no perder el tiempo que provocaría un malentendido innecesario. Sin soltar la guardia, dio un paso vigilante hacia adelante. Matías, todavía apoyado contra la pared, mantuvo sus ojos fijos en ella. Una vez que ella se acercó, él se paró descaradamente en medio del corredor. Al verla estremecerse de miedo y alejarse de él, la risa de Matías se hizo más fuerte. Después de una breve llamada telefónica del conde Klein, sin una razón en particular, se fue en la dirección opuesta en lugar de volver al balcón. Simplemente tenía el impulso de esperarla ya que aún no había regresado. Por si le pasaba algo interesante, exactamente igual que ahora. Leila se acercó a él con la cara seria como si marchara a un campo de batalla. Tenía la intención de evitarlo, pero por el pasillo era incapaz. Mientras caminaba junto a él, Matías sacó ligeramente la pierna. Leila retrocedió reflexivamente. Lo esquivé. Pero su alegría pronto se convirtió en vergüenza cuando él fingió moverse para cambiar de postura. Ahora parecía un conejo saltando como idiota frente al duque erguido y elegante. Matías se rió y dio una vuelta como si nada hubiera pasado. Sola en el pasillo, Leila se quedó quieta hasta que él entró en la sala y ya no estaba a su vista. Una mentirosa, sin duda, sería etiquetada como tal si les contara a todos sobre la personalidad absurda del duque de Erhard. No, Leila desechó el pensamiento y entró en la sala de estar. Al llegar al balcón, lo vio actuando normal como un caballero modelo. Tuvo una cálida conversación con la señora Greber, y una sonrisa nunca abandonó su rostro. «Oh, bienvenida de nuevo, señorita Llewellyn». La señora Greber se alegró cuando regresó. «Vamos a navegar. Paseo en barco. El duque dijo que les prestaría su yate a nuestros niños. ¿No es maravilloso tener un paseo en bote en ese hermoso río?» Pero yo». Leila le lanzó a su tío una mirada preocupada y Bill dio un paso adelante. «Mis disculpas, duque, pero Leila tiene mucho miedo al agua. Será difícil para ella subirse al barco». «Ah, ya veo». Matías fingió estar entristecido por la historia, aunque la había visto ahogarse en el mismo río hace un año. «Entonces, señora Llewellyn, puede descansar aquí». Él, ¿por qué está mostrando tanta consideración ahora? Mientras su inesperada preocupación la dejaba perpleja, los niños salieron disparados del balcón, acompañados por el sirviente del duque. «Sí, señorita Llewellyn, yo iré, para que puedas quedarte aquí. Sí, no te preocupes, Leila, yo me ocuparé de esos pequeños». Bill sonrió y tomó la mano de Mónica de la de Leila. Esa niña estaba asustada y quería llorar cada vez que veía a Bill, pero estaba dispuesta a seguirlo de la nada. «Gracias, señora Greber y tío Bill también». Leila se sintió avergonzada, pero les agradeció su amabilidad. Eran buenas personas, a diferencia del enigmático duque. Aparte de eso, también se sentía afortunada de poder mantenerse alejada del duque. Sin embargo, mientras esperaba, Matías no se levantó de su silla. Ella le dirigió una mirada confusa. Matías permaneció en su asiento incluso después de que todos se hubieran ido. Luego se dio cuenta de que el duque en canoa con los niños del pueblo sería más extraño. Al darse cuenta de que había tomado una mala decisión, Leila saltó de su asiento. Los dos botes que transportaban a los niños ya habían salido del hangar de botes del piso inferior y se dirigían hacia el río. Los sirvientes remaban incansablemente mientras el tío Bill y la señora Greber vigilaban a los niños en botes separados. «Maestra, maestra, maestra». Los niños se rieron y agitaron la mano hacia ella, que estaba de pie más allá de la barandilla. «Maestra, volveré». Incluso la tímida Mónica sonrió emocionada. Ya no podía alcanzar a los niños. Estaba ensimismada en su desesperación cuando una voz tan fría como el viento de un río de repente rompió el silencio. «Siéntate». Leila se echó hacia atrás. Matías la miraba con las piernas cruzadas. «Leila». Él sonrió, llamándola por su nombre como si estuviera tarareando la melodía. C-47. Una paloma blanca voló desde el otro lado del río. «Phoebe». Leila jadeó con incredulidad. «Phoebe». Soltó su nombre cuando el ave aterrizó en la barandilla del balcón. Una de sus patas estaba atada con un hilo rojo. Era inequívocamente su pájaro mensajero, Phoebe. «¿Por qué volaste aquí?» Se acercó a la barandilla donde descansaba Phoebe. El papel de Phoebe como repartidora de cartas llegó a su fin con la partida de Kyle. En estos días, el pájaro se ha convertido en su preciada mascota. Cuando el duque salía a cazar a las tierras altas, siempre encerraba a Phoebe en una jaula. Pero, los otros días, dejaba que esa paloma vagara libremente por el bosque de Arbis.
No puedes venir aquí, aquí está. Leila lanzó una mirada cautelosa hacia el duque. Sus ojos se encontraron cuando su mirada giró del bote de los niños hacia ella. Phoebe. Su mención de Phoebe la hizo estremecerse. Entonces el nombre del pájaro es Phoebe. ¿Conoces a Phoebe? Bueno, Matías inclinó la cabeza, solo pregúntale a la paloma. Disculpe. No dijiste que entendías la mente del pájaro. Eso es. Leila tenía los labios apretados, incapaz de decir nada más que una mueca. Matías se sintió bastante satisfecho al verla morderse los labios porque no podía debatirlo. Dándole la espalda completamente, Leila susurró algunas palabras más a su pájaro como si pudieran comunicarse entre sí, pero Matías estaba seguro de que se estaba burlando de él sin necesidad de escuchar su murmullo. Phoebe comenzó a deslizarse hacia la otra orilla del río. Después de que el pájaro estuvo fuera de su vista, Leila volvió a su silla con una sensación de alerta. Miró a Matías con cierta inquietud antes de decidirse a hablar. Lo siento, duque. Ella abruptamente pronunció palabras fuera de contexto. Me disculpo en lugar de Phoebe por entrar imprudentemente en su anexo y salir. Te disculparás en lugar del pájaro. Sí, Leila respondió gravemente a su burla. No sé por qué vino aquí, pero lo entrenaré para asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Así que, duque, empezó a sudar, su miedo era audible. Por favor, no le dispares a Phoebe. Solo el miedo permaneció en lo profundo de sus ojos mientras todo su desconcierto y curiosidad disminuían. Matías se mantuvo en silencio, su sonrisa torcida en sus labios parecía desvanecerse mientras miraba fijamente a ella. Por favor. Mientras su silencio se prolongaba, su tono estaba fuertemente cargado de desesperación. Por supuesto, sé que eres el dueño de Arbis, pero Phoebe. Leila siguió suplicando aunque su orgullo estaba dolorido. Estaba lista para suplicar una vez más, pero un sirviente apareció frente a ellos, empujándola para que apretara sus labios temblorosos. Matías salió del balcón luego de que el sirviente le informara que recibió una llamada telefónica del abogado de la empresa. Leila apenas le quitaba los ojos de encima a través de la ventana. Su mente estaba impresa con los horrores de sus innumerables matanzas de pájaros. No podía relajarse a menos que le prometiera que no le dispararía a Phoebe. Matías regresó poco después. Leila ya no evitaba sus ojos como antes, en cambio, lo miró fijamente con persistencia. Duque, Phoebe. No estoy interesado en tu pájaro. Matías cortó rotundamente sus súplicas irritantes. Ella tiró, ¿qué quieres decir? Un objetivo que no huye. Es aburrido. Entonces, no le va a disparar. Los ojos de Leila brillaron más, revelando esperanza y optimismo. Su mirada penetrante exasperó a Matías. Desde que Leila Lewell impuso su pie en Arbis, esta fue la primera vez que tuvieron un contacto visual que duró tanto tiempo. ¿Tú qué crees? Matías preguntó de vuelta sin desviar la mirada. En primer lugar, no tenía intención de cazar al pájaro mensajero, pero no estaba dispuesto a darle una respuesta directa. Por primera vez la vio así, voluntariamente aferrándose a él para rogar por algo. No creo que dispares. ¿Por qué? Eso es porque, eres un caballero. P.F., solo me llamas caballero cuando estás en desventaja. Matías dejó escapar una risa irritada por su respuesta apresurada y descarada. Leila se apresuró a agregar sus palabras con ansiedad. No creo que seas el tipo de persona que caza objetivos aburridos. En realidad. Sí, Leila asintió junto con su elogio. Tienes el título de mejor tirador y caballero en Carlsbad, estoy seguro de que no le dispararás a Phoebe. Al verla retorcerse mientras hablaba, la risa de Matías de repente se rompió. Los sirvientes detrás de él intercambiaron miradas de asombro, especialmente Mark Evers, su asistente durante mucho tiempo. Él era el más atónito de los demás en el balcón. No porque el duque de Erhardt no se riera mucho, pero aquellos en su vecindad inmediata sabían que sus risas corteses eran principalmente una muestra de cortesía hacia los demás. Incluso de niño, si la memoria de Mark Evers no le falla, el duque rara vez se reía de forma agradable. Los barcos que se dirigían río abajo ahora habían vuelto la proa hacia el anexo. Las risas y charlas emocionadas de los niños se mezclaron con su risita. Leila parecía ansiosa por una respuesta definitiva, pero Matías siguió en silencio. No hizo nada más que observarla mientras ella se humedecía repetidamente los labios presa del pánico. Y ella habló primero. Duque. Tanto su voz como sus ojos vacilaron, pero no de forma temerosa. Matías pensó que sus mejillas sonrosadas, enrojecidas por la anticipación, eran muy atractivas. Sus ojos y su delicado aplomo indicaban que no estaba tratando de perderse ni la más mínima de sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Matías cambió de opinión acerca de contestar y en su lugar tocó el timbre. Uno de los empleados de la casa se apresuró a la sala de estar para hacer su mandado y sacó un cenicero y un paquete de cigarrillos. Duque. Leila lo instó a continuar. Ella necesitaba una respuesta. Phoebe era un pájaro que había estado criando desde que era joven. Más allá de todo, ese pájaro era como un símbolo del hermoso tiempo que ella y Kyle habían pasado juntos. No quería perder nunca a Phoebe, incluso si esos días nunca regresarían. Matías sacó un cigarrillo de la caja plateada y lo encendió. La fina capa de humo flotaba lentamente entre su silencio deliberado. El soplo blanco jugaba en su rostro. A Matías no le disgustó su perspectiva, quien solo lo miró y le suplicó. Sería genial si este momento pudiera continuar para siempre, pensó, bastante patético. Bueno, debería parar aquí por ahora. Cuando pronto asintió con la barbilla, los ojos de Leila brillaron. Phoebe, realmente no vas a dispararle a Phoebe, ¿verdad? Su cuestionamiento fue muy persistente.
Matías se volvió y agitó la ceniza de su cigarrillo. Después de observar atentamente su gesto, Leila captó su significado y se retiró sin molestarlo más. Apenas creyó en su promesa, pero había otros sirvientes en el balcón escuchando, por lo que estaba segura de que Matías cumpliría la promesa que hizo con muchos ojos observándolo. No conocía ni se preocupaba por Matías von Erhardt, pero tenía ese sentimiento de confianza en él. Leila finalmente pudo suspirar aliviada y mirar por la barandilla al río más allá. La tranquilidad del río que fluye reflejaba la sombra del bosque con sus hojas otoñales. Sus labios se cubrieron en una sonrisa. Se las había arreglado para proteger a Phoebe, así como sus preciados recuerdos. Su sonrisa se iluminó a medida que crecía su alivio. Los ojos de Matías se entrecerraron ante su extraña expresión. ¿De qué sirve garantizar la seguridad de una paloma? No podía entenderla, pero no podía apartar los ojos de su rostro. El cigarrillo que sostenía entre sus largos dedos se quemó lentamente. Una sensación de molestia y ansiedad no identificable se elevó dentro del humo. Tanto la saciedad como el hambre lucharon entre sí para superarlo. La sensación incómoda y extraña que tenía era tan vívida como los colores vibrantes de la estación, que tiñeron el mundo entero, y tan vago como el sueño de anoche cuando abrió los ojos. Matías arrojó el cigarrillo que tenía en la mano al cenicero. Tenía sed, quizás por haberse fumado un cigarro que no le gustaba, pero en lugar de tomar un vaso de agua, sacó uno nuevo. La punta del cigarrillo apagado, envuelta flojamente entre sus dedos, se sacudió levemente con el viento. Leila volvió la cabeza cuando sintió su mirada fija en ella. Una sonrisa aún permanecía en su rostro radiante, una emoción que brillaba más vívidamente que la ira y el miedo, la vergüenza y las lágrimas podrían haberlo hecho alguna vez. Matías estaba reflexionando sobre cuál era esa emoción cuando Leila se arrancó la sonrisa con prisa, evitó su mirada y se inclinó profundamente. Ella solo estaba mirando hacia abajo a la punta de sus dedos, pero Matías se sintió bastante humillado por sus acciones. Humillación. Leila Llewellyn le había enseñado la emoción que ahora conocía con certeza. Mírate ahora, Leila. Matías, sin saberlo, se rió en vano. Ahora que has alcanzado tu objetivo, me estás ignorando de nuevo. Nunca supo que Leila Llewellyn podía actuar tan astutamente. Su actitud era tonta, pero también era bastante linda, sin embargo sus bruscos cambios de humor realmente lo disgustaron. Matías apretó el cigarrillo sin encender y lo arrojó de nuevo al cenicero. Después de que la alegría similar a la luz del sol había desaparecido, la terraza quedó en una sombra oscura y el lugar sombrío. No le gustaba. El picnic de otoño terminó cuando los niños fueron llevados a la escuela y regresaron sanos y salvos a sus hogares. Leila notó que el cansancio se había apoderado de su cuerpo durante todo el día. Sus músculos estaban agotados, lo que le daba sueño, pero estaba contenta con su primer picnic con los niños. Irónicamente, la persona que más le preocupaba era el factor clave para el éxito de su picnic de otoño, el duque de Erhardt. Por el momento creo que Lady Brand será la mujer más envidiada del mundo. La señora Greber suspiró mientras caminaba junto a Leila. Tendrá tanto a ese apuesto caballero como a todo Arbis. El mundo es tan injusto en momentos como este. ¿Sabes cuándo se casarán? Escuché que alrededor del próximo verano. Será una boda grandiosa que conmoverá a todo el imperio. Ah, realmente la envidio. Leila se limitó a mostrar una sonrisa moderada ante la exagerada admiración del señor Greber. Se separaron en un cruce del centro. Leila regresó a Arbis después de comprar un montón de comestibles. Iba a preparar una cena deliciosa para el tío Bill, quien le había brindado una gran ayuda. Voy a hacer un montón de la comida favorita de mi tío. La impaciencia hizo que sus pasos fueran más rápidos. Empezó a caminar rápido después de entrar en la carretera que conducía a Arbis, pero de repente, sus pies se congelaron en medio del camino cuando una señora de mediana edad vino del lado opuesto. Esa mujer también se detuvo simultáneamente cuando vio a Leila. Los ojos de esa persona evocaban a Kyle, la señora Edman. Sus manos, que sostenían la bolsa de la compra, se pusieron pálidas. ¿Qué tengo que hacer? Leila se quedó congelada frente a sus ojos, independientemente de lo mucho que pensara. Se sentía extraño pasar junto a ella como un extraño, pero aún más extraño saludarla. Después de muchas dudas, Leila inclinó la cabeza a modo de saludo sin pronunciar una palabra, y la señora Edman lo aceptó asintiendo en silencio. Pero cuando el momento sofocante estaba a punto de terminar, la señora Edman abrió la boca. Leila. Leila se giró en estado de shock. Terminó así, pero realmente no me arrepiento. La señora Edman suspiró mientras se paraba frente a Leila. Ni hostilidad ni culpa en sus ojos, estaban tan sin vida como un grupo de hojas. Incluso si mi reputación se derrumbó y mi relación con Kyle se agrió, aún obstaculí su matrimonio. Eso es todo lo que necesito. Tal vez, Leila se sentiría mucho mejor si el tono de la señora Edman fuera hostil. Cada palabra que la señora Edman pronunció con calma y voz cansada le atravesó el corazón como un fragmento de vidrio. Después de terminar lo que tenía que decir, la señora Edman comenzó a caminar y la pasó. El ama de llaves, de pie a cierta distancia con el rostro nervioso, siguió su ejemplo. Leila se apresuró en su camino después de saludar en silencio al ama de llaves, quien le lanzó una mirada de consuelo y compasión. Caminó con audacia y con paso amplio, luego se detuvo como un juguete con un resorte suelto. Miró hacia abajo a sus dos pies en el suelo, estiró la mano y respiró hondo. Soy realmente un ser humano. Una sensación de vergüenza entró en sus pensamientos. Leila abrió lentamente los ojos cerrados y comenzó a caminar hacia la cabaña donde esperaba el tío Bill.